Hermanos, les voy a pedir que busquemos en la Biblia a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 2, del versículo 23 hasta el capítulo 3, versículo 21. Cuando lo tengan, digan amén. Amén. Así que leemos. Debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén durante la celebración de la Pascua, muchos comenzaron a confiar en él. Pero Jesús no confiaba en ellos porque conocía todo acerca de las personas. No hacía falta que nadie le dijera sobre la naturaleza humana, pues él sabía lo que había en el corazón de cada persona. Un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos, una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando te digo, tienes que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. ¿Cómo es posible esto?, preguntó Nicodemo. Jesús le contestó, ¿tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas? Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de las cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. No hay condenación para todo el que cree en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella, porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver lo que están haciendo lo que Dios quiere. Amén. Juan nos presenta una escena de la cual él está aprendiendo algo, mirando al maestro en su comportamiento y en sus enseñanzas. Juan comienza mencionando a un grupo de personas. Juan nos menciona que creyeron, pero que el maestro no se confiaba de ellos, porque conocía lo que había en sus corazones. La palabra que vemos para confiar del manuscrito en griego es pisteus, que significa encomendar
fiar, guardar, creer, confiar y creyente, de la cual se deriva de la palabra pistis, que significa fe, fidelidad, convicción. En otras palabras, estas personas solo creían en los milagros que él estaba realizando, pero no creían en las palabras que él decía. Ellos podían afirmar que él hizo un milagro, pero no podían afirmar quién era él realmente, porque no tenían fe en él. Lo que el maestro decía no era una convicción para sus vidas. Si Juan hubiera entrevistado a estas personas, tal vez les hubiera preguntado: ¿a cuánta gente el maestro ha sanado en este día? Y le contestarían: ya perdimos la cuenta. Pero sanó a Tata, que era ciega. Sanó a Roberto, que era cojo de nacimiento. ¿Y qué opinas del maestro? Le hubieran contestado: él es súper cool, nos gusta cómo habla. ¿Estarías dispuesto a seguirlo? Bueno, él habla bien, pero lo que predica no va conmigo en estos momentos. Tengo otros planes para mi vida. Juan introduce a escena a otra persona, el cual se llama Nicodemo. Y este nombre significa victorioso entre su gente. Juan lo describe como un religioso. Este hombre iba al templo, daba sus ofrendas, oraba y daba clase de Biblia en Israel. Nicodemo debía haber estado ese día entre la multitud que menciona Juan, pero este se acerca al maestro de noche. No sabemos si por miedo al que dirán o porque realmente quería estar a solas con el maestro. Juan estaba allí viendo todo lo que está sucediendo. El hombre se acerca al maestro y le dice: Rabí, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. El maestro, que conoce los corazones, le responde sabiendo su necesidad y conociendo por qué él estaba allí esa noche. Contestándole la verdad que él necesitaba saber, le dijo: te digo la verdad, al menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo quedó sorprendido con lo que él le menciona y no entendió el porqué de sus palabras. Nicodemo trataba de razonar lógicamente, pero el maestro estaba tratando de que viera más allá y le dice: te digo la verdad. Nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando te digo: tienes que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Las personas que nacen del Espíritu no lo ven, pero lo sienten, al igual que el viento. Estas personas son guiadas por ese viento y no van en contra de ese viento, sino que van a su favor. Nuestro maestro lo confronta y le dice que él, siendo un maestro respetado en Israel, no sabía estas cosas. Nuestro maestro estaba tratando de que él viera más allá, recordándole una de las promesas, la cual se encuentra en Ezequiel 36, 25 al 27. Entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Nicodemo, hemos hablado de las cosas terrenales y no creen. ¿Cómo vas a creer si les hablo de las celestiales? Nicodemo necesitaba saber quién era realmente este maestro. Algo en su corazón lo movió a estar allí esa noche. Luego de esto, el maestro le revela su identidad a Nicodemo y le dice quién es él, recordándoles profecías. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién recogió los vientos en sus puños
¿Quién envolvió las aguas en su manto? ¿Quién estableció todos los confines de la tierra? ¿Cuál es su nombre o el nombre de su hijo? Ciertamente tú lo sabes. Proverbios 34. Oigan esto, mi siervo prosperará. Será enaltecido, levantado en gran manera, exaltado, de la manera que muchos se asombrarán de ti, pueblo mío. Así fue desfigurada su apariencia, más que la de cualquier hombre, su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Ciertamente, él asombrará a muchas naciones. Los reyes cerrarán la boca ante él, porque lo que no les había contado verán, y lo que no habían oído entenderán. Isaías 52, del 13 al 15. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra del Señor hace proezas. La diestra del Señor es exaltada. La diestra del Señor hace proezas. No moriré, sino viviré y contaré las obras del Señor. El Señor me ha reprendido severamente, pero no me ha entregado a la muerte. Abren las puertas de la justicia. Entraré por ellas y daré gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Los justos entrarán por ella. Te daré gracias porque me has respondido y has oído y has sido mi salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Salmo 118, versículos del 15 al 22. El maestro le recuerda a Nicodemo las profecías sobre el Mesías. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para todo el que crea en él tenga vida eterna. Nicodemo, yo soy el Mesías prometido, el ángel que enviará el Padre para guiar a su pueblo. Yo soy la imagen del Dios invisible. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la diestra del Padre. Yo soy la puerta. Yo soy la piedra angular. Yo soy la justicia de Dios. Nicodemo, Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió al mundo a juzgar para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. No hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en los siguientes hechos. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella, porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Hermanos, esto es una verdad del Evangelio. Una verdad que yo no entendía hasta hace un poco más de 2 años. Tenemos que nacer del agua y del Espíritu para ver y entrar en el reino de Dios. Y se lo está diciendo un padre de 3 hijos que ha entendido esta verdad y que ahora sabe la verdadera necesidad que tienen mis hijos. Ellos también deben de nacer del agua y del Espíritu. No por traerlos a la iglesia es suficiente. Necesitan un encuentro real con el Maestro. Hace ya un poco más de 3 años que el Maestro me estaba llamando. Yo sentía que Él quería que yo profundizara más en Él, en su palabra. Él quería que lo conociera de veras. Hace un poco más de 2 años que me di cuenta que realmente yo no lo conocía. Yo no sabía lo que Él quería de mí. Yo no sabía cuál era mi propósito en Él. Yo solo andaba cumpliendo agendas, calendarios y no tenía una relación con Él. No pasaba tiempo a solas con Él. No oraba con Él.
Yo solo era un religioso como Nicodemo. Él me estaba llamando. Ahora, entre más lo conozco, entre más sé quién es Él, más lejos me siento de Él. Porque su luz me muestra mi pecado. Pero Él me ha dicho, Mario, eso es lo que quiero. Que te acerques. Mario, sigue caminando. Sigue creyendo en mí. Sigue obedeciéndome a mí. Porque yo voy a perfeccionar la obra que comencé en ti a través de mi espíritu hasta el día que yo regrese. Esta verdad quebrantó mi corazón. La oración hacia mis hijos cambió. Ahora le pido al Padre que lleve a mis hijos a un encuentro con su Hijo. En mi quebranto, en mi llanto, Él me dijo, Mario, yo te entiendo. Mario, yo sé lo que se siente. En ese instante comencé a sentir lo que Él siente. Y ya no solo oro por mis hijos, sino por todos aquellos que necesitan nacer de nuevo, por todos aquellos que necesitan un encuentro real con Él, por todos aquellos que necesitan una relación con Él. Y no me malinterprete, hermanos. Nuestro Padre es misericordioso y lento para la ira y no quiere que nadie se pierda, sino que seamos salvos por medio del arrepentimiento y de la fe en su Hijo. Esto lo vemos en la cruz con el ladrón que estaba al lado del Maestro. Este ladrón creyó quién era Él, se arrepintió de sus pecados y creyó. El Maestro le dijo, desde este día estarás conmigo en el paraíso. Pero la verdad, hermanos, que no todos estamos en la misma condición que el ladrón. Al ladrón solo le quedaban horas de vida. Y justo antes que este tiempo se acabara aquí en la tierra, él creyó. Pero el ladrón, tal vez para el ladrón, este fue el único día que escuchó del Maestro. Él, como un buen padre, no quiere que lleguemos a esa condición, a esa posición. Él perdonó los pecados del ladrón, pero el ladrón no fue bajado de la cruz, sino que pagó las consecuencias de su pecado. Nicodemo creyó en las palabras del Maestro. En el capítulo 7 vemos a Juan volviendo a mencionarlo. Esta vez defendiendo al Maestro ante el Sanedrín. Y luego en el capítulo 19, Juan vuelve a mencionarlo, ahora haciendo gestiones con José de Arimatea para guardar el cuerpo del Maestro. Y no dudo que el Maestro le diera estas instrucciones a ellos dos. El Maestro le estaba tratando de decir a Nicodemo eventos que no habían ocurrido, pero que iban a acontecer. El Maestro no solo le revela a Juan y a Nicodemo, sino que también le revela a sus discípulos estos eventos. Y esto lo vemos en Juan 14, del 15 al 21. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, pero porque no lo ven y no lo conocen, pero ustedes sí lo conocen. Porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo. Y ustedes también vivirán. En este día conocerán que yo estoy en el Padre y ustedes están en mí y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas, el no Iscariotes, le dijo, Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió, si cualquiera me ama, guardará mi palabra. Y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. El que no me ama,
no guardan mis palabras. Y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas les he dicho estando con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Los discípulos, luego de recibir la promesa, entendieron todas estas cosas. Podemos ver a los discípulos hablando de ellas. Juan la enseña de esta manera. En 1 de Juan, capítulo 5, del 1 al 5. Todo el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Pablo se lo dice de esta manera en la carta de los Romanos, en el capítulo 8, versículos del 5 al 14. Porque los que viven conforme a la carne ponen su mente en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu, ponen su mente. Porque la mente puesta en la carne es muerte. La mente puesta en el Espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemistad de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera pueden hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Así que, hermanos, somos deudores, no de la carne para vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir, pero si el Espíritu hace morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son llamados hijos de Dios. Pedro nos lo presenta de la siguiente manera. En 1 de Pedro, capítulo 1. Bendito sea Dios y Padre nuestro, Señor de Jesucristo. Según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Cristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Luego, en el mismo capítulo, en el versículo 13 al 15, les dice: por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en el espíritu. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no conforme a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda manera de vivir. Y termina ese capítulo diciendo: puestos en obediencia a la verdad, ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos. Ámense unos a otros entrañablemente, de corazón puro, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Pablo se lo enseña a Tito de esta manera. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó,
no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu, el que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en cuanto a estas cosas, quiero que las hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Hermanos, aquellos que han nacido del Espíritu son guiados por el Espíritu. Aquellos que han nacido del Espíritu han descubierto su pecado. Aquellos que son nacidos del Espíritu han comenzado una batalla entre su carne y el Espíritu. Aquellos que han nacido del Espíritu saben la necesidad que tienen de tener una relación estrecha con aquel quien los llamó. Aquellos que son nacidos del Espíritu saben que son salvos por la fe y no por las obras. Ahora hacen las obras por amor a quien los llamó. Y no para ser salvos, sino para agradar a Dios. Aquellos que son nacidos del Espíritu obedecen su palabra porque creen en su palabra. Aquellos que son nacidos de nuevo han comenzado un proceso de transformación y saben que solo será posible cambiar por medio de su Espíritu. Ahora, te hago una pregunta. ¿Has nacido de nuevo? Tal vez en nuestro caminar tengamos que nacer más de una vez. Lo importante es seguir caminando hacia Él, dejando que su Espíritu nos transforme y nos renueve nuestra manera de pensar, que su mente venga a nosotros, dejando que su Espíritu nos guíe. Quiero terminar dejándole estos 5 pasos que me dieron el empujón al llamado que me estaba haciendo el maestro. No son míos, yo no me los inventé, sino fue mi mentor que partió con el maestro hace poco tiempo, Charles Stanley. Les doy testimonio de estos, hermanos. El primer paso: pedirle a Dios que te muestre cuál es el pecado en tu vida que está impidiendo que tú lo escuches. Hay un pecado, hermanos. Hay un pecado que no te permite ver. Hay un pecado que no te permite escuchar. Pídele a Dios que te revele ese pecado y a través de su Espíritu Él te ayude a vencer ese pecado. Obviamente, cuando no veas ese pecado, cuando ya no lo veas, vas a ver otros pecados. Pero hay uno que te mantiene atado. Hay uno que no te deja crecer. Y ese es el que el maestro quiere romper. Ese es el que el maestro quiere sacar del medio para que tú puedas seguir avanzando y caminando. El segundo paso: neutralizar mis deseos. Señor, ¿realmente quiero lo que tú quieres para mí? Señor, ¿realmente estoy haciendo tu voluntad? Muchas veces tenemos muchas ideas grandes, ideas que pensamos que son buenas, pero ¿realmente es lo que Dios tiene para mí? El tercer paso: paciencia. No nos adelantemos. Estad quieto. Él es el Señor. Cuarto paso: estar alerta a la presión externa. Amigos, compañeros de trabajo, el mismo trabajo, y a la presión interna. Mi yo. Las cosas que yo me pongo en la cabeza. El quinto paso: perseverar en la oración. Seguir orando, seguir orando, seguir orando, pidiéndole a Dios que te ayude, que te ponga su Espíritu para que tú puedas seguir caminando, para que tú puedas seguir siendo transformado. No hay otra manera, hermanos. Solo es a través de su Espíritu. Les invito a que bajen sus rostros. El maestro aún busca discípulos. No está buscando espectadores, sino discípulos que crean en su palabra y lo sigan. Yo estoy a la puerta y llamo.
Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Si esta palabra ha tocado tu corazón, si esta palabra ha hablado a tu vida, si esta palabra ha tocado algo sensible de tu corazón, el Señor te está llamando. El Señor te está llamando con cuerdas de amor para que te acerques a Él sin miedo, sin preocupaciones, porque Él ya hizo lo más difícil. Él se dio como sacrificio por ti. Él, a través de su sangre, pagó tu deuda. Solo necesita que te acerques a Él. Si hay alguien que siente eso en su corazón, no tenga miedo. Levante su mano y dígale: aquí estoy, Maestro. Quiero seguirte. Quiero ser guiado por ti. Quiero ser guiado por tu Espíritu. Oramos. Padre, he hablado tu palabra y tu palabra es la verdad. Tu palabra caminó entre nosotros y habitó entre nosotros. Se hizo carne y nos enseñó a cómo debemos caminar delante de ti. Te pido de que esta palabra quede en cada corazón aquí presente. Que esta palabra haga eco esta semana en los corazones de estas vidas, Padre. Te pido que reflexionemos en esta palabra. Te pedimos que tú nos guíes a esta palabra, que tú nos enseñes lo que tú quieres que nosotros aprendamos de ella. Enséñanos a hacer tu voluntad. Enséñanos a seguirte. Enséñanos a poder caminar en tu justicia. Enséñanos a poder proclamar esta palabra a otras personas que lo necesitan. Pon en nuestros corazones la necesidad que tienen otras personas por escuchar esta palabra. Que no tengamos miedo de decir esta palabra, que podamos llevarla a donde tú quieres que la llevemos. Úsanos, Padre, que podamos ser luz donde tú nos tienes, que podamos ser una luz en medio de la oscuridad, en medio de este mundo que tanto lo necesita, Padre. Ayúdanos a tener misericordia por nuestro prójimo. Ayúdanos a tener misericordia por todo aquel que necesita de ti, de tu verdad, de tu justicia. En el nombre de tu Hijo amado he orado, Padre. Amén.